Bueno, primeramente vamos a hablar sobre los números, el origen de los números, la invención de los números y bueno, está remota porque ha estado asociada siempre a la resolución de problemas con los que se ha tenido que enfrentar el hombre. Cuando surgió la necesidad de contar y de enumerar fue como se crearon los números, los primeros números o llamados también números naturales. Con ellos se podían realizar operaciones como sumar, multiplicar, con la seguridad de que el resultado de estas operaciones iba a ser siempre un número natural, pero al efectuar sustracciones o restas, sucede que no hay un número natural que exprese su resultado. Bueno, pues para satisfacer esta necesidad fue que poco a poco se fueron construyendo los números enteros, los cuales pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, también los enteros no fueron suficientes para resolver em, por completo todo tipo de problemas. Por ejemplo, problemas de medición. eh, Así es como surgen también los números fraccionarios, con los cuales se puede expresar la medida de una llave de cuando hablamos de pulgada y otro tipo de datos. Bueno, el sistema numérico poco a poco se ha ido enriqueciendo con nuevos números. Se tienen los números naturales, ya los enteros, los fraccionarios. Es en este entonces el sistema numérico al que le denominaremos números racionales. Ahora bien, sin embargo, nuevamente los problemas, la amplia gama de problemas matemáticos y de raciocinio de la humanidad nos lleva a la construcción de otro tipo de números, como es el caso cuando tenemos que expresar longitud, eh, unidades de medida. A este tipo de números les podemos llamar irracionales, que estos nos van a servir para expresar, por ejemplo, el valor de pi cuando hablamos de circunferencia. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco otros ejemplos. Entonces tenemos que los números naturales eh, es el conjunto de números que comúnmente usamos cuando vamos a enumerar o a contar objetos, dinero, frutas. Se representan con la letra N y tenemos al 1, al 0, al 1, al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucesivamente. Ahora bien, los números naturales tienen algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de estos números naturales? Los números naturales son como propiedades, es que son un conjunto infinito, es decir, no acaban. Todo número natural tiene un único sucesor y un antecesor, excepto el 0, que solamente tiene un sucesor. Ejemplo, tenemos el 1. El 1 tiene un antecesor que es el 0 y un sucesor que es el 2. Sin embargo, el 0 no tiene un antecesor, sino solo sucesor que sería el 1. Esa es una propiedad también de los números naturales. Otra propiedad de los números naturales es que a cada número natural va a corresponder uno solo, punto sobre la recta numérica. Ahorita vamos a ir viendo también un poco más el tema, también vamos a abarcar lo que es recta numérica. Ahora tenemos los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Es el conjunto de números que está formado por tres subconjuntos a la vez. Los números naturales sin el cero, los cuales reciben el nombre de enteros positivos. Los opuestos de los enteros positivos reciben el nombre de enteros negativos. El conjunto único, eh, el conjunto cuyo elemento único es el cero y se van a representar por la letra Z. Poco a poco ahorita los van a ir entendiendo. Voy a poner igual unas imágenes para que vayan comprendiendo. Las propiedades de los números enteros también tenemos que son conjuntos infinitos y ordenados. Todo número entero tiene un único sucesor y un antecesor, como los naturales. Entre dos números enteros siempre existe un número finito de enteros.
Es decir, del 1 al 2 tenemos el 1.1, 1.2, 1.3, 1. Y dentro de ese 1 punto tenemos 1.01, 1.02. Por eso nos dice que dentro de un número finito vamos a tener otro número finito de enteros. Si tenemos un número entero positivo, el entero negativo se le denomina opuesto y se va a encontrar siempre a la misma distancia del cero. Ahorita en una representación gráfica vamos a ir también checando esta parte. Tenemos entonces también que los números decimales son las operaciones que no son cerradas de los números enteros. Estos los obtenemos de una división, de una potenciación o de una radicación, los cuales generalmente los resultados van a ser cantidades que si bien van a ser enteras, pero también van a estar acompañadas de cifras denominadas decimales y se van a diferenciar de las cifras enteras por medio de un punto. Ejemplo, 325.32, ¿no? Tenemos el 325, que sería el entero, y el punto 32, el 32 viene siendo la cantidad decimal. Ahora, ¿cuáles son los números racionales e irracionales? Dentro del conjunto de los números decimales, vamos a encontrar algunos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. El cociente de dos números enteros va a recibir el nombre de número racional. Los números racionales los vamos a identificar con la letra Q. Los números que no tienen estructura racional se denominarán entonces números irracionales y se van a identificar con la letra I mayúscula. ¿Sí? Entonces, un conjunto formado por los números racionales Q y los números irracionales I se llama conjunto de números reales. Los números reales los vamos a identificar con la letra R. Entonces tenemos que tanto los números racionales como los irracionales son números reales. Ahora bien, con los números naturales voy a compartir una imagen. Ahí se puede observar. ¿Sí la observan? Ok, esta imagen, si gusta irla copiando en tu cuaderno en lo que sigo describiendo para que vayas entendiendo mejor, tenemos que todos los números se encuentran dentro de lo que sean llamados números reales. Dentro de los números reales vamos a tener a los racionales. Dentro de los números racionales vamos a tener lo que son los enteros y los naturales. Ahorita como a forma de resumen lo voy a decir un poco más sencillo para que también sea entendible para ustedes. Con los números naturales vamos a poder sumar y multiplicar, pero no vamos a poder restar, porque entonces ya tenemos números negativos y estos ya son números enteros, ya sean negativos o sean positivos. Entonces, con los números enteros, a ver, con los números naturales, por eso está aquí. Números naturales son los que utilizamos o los que podemos contar con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo de los números naturales vamos a poder sumar y multiplicar, pero no vamos a poder restar. ¿Por qué? Porque tenemos un signo que es negativo. Entonces, por ese signo les vamos a dar la denominación de números enteros negativos. Sin embargo, con los números enteros vamos a poder, ahora, en los números enteros tenemos también incluidos a los números naturales, como ahí lo pueden ver en la imagen. Tenemos entonces que podemos sumar, restar y multiplicar, pero no vamos a poder dividir. Entonces, para poder dividir es precisamente que vamos a usar o ya existen
o se crean los números racionales. Por eso es que ahí viene encerrado dentro de los enteros, los naturales, dentro de los racionales, los enteros y los naturales. Porque, repetimos, con los números naturales vamos a poder sumar y multiplicar, pero no restar. Para poder restar tenemos los números enteros. Ahora, dentro de los números enteros vamos a poder sumar, restar y multiplicar, pero no vamos a poder dividir. Entonces, para poder dividir tenemos ya a los números racionales. Entonces, ahora, con los números racionales ya vamos a poder sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no vamos a poder expresar cantidades con decimales. Para esto ya tenemos los números irracionales. Los números irracionales se pueden expresar como números decimales de cifras infinitas o decimales periódicas o no periódicas. ¿Qué es una cantidad periódica? Bueno, es aquella que nos contempla un número entero, pero también el número decimal, digamos que es repetitivo. Eso es una cantidad periódica. Por ejemplo, 1.333333 ya se repite en el decimal siempre el 3. O 1.878787, el que se repite es el 87. A eso se le conoce como una cantidad periódica. Entonces, cuando hablamos de una cantidad con decimales, ya sea periódica o no periódica, vamos a estar hablando de números irracionales. Los irracionales también los usamos al obtener las raíces cuadradas de números primos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de número de 2 no tiene. La raíz cuadrada de 5, bueno, obviamente sí nos va a salir, pero es una cantidad con decimales. Entonces, para eso están los números irracionales, para dar respuesta a este tipo de instancias o de problemas. Como resumen, entonces podemos decir que los números naturales, el 0 y los negativos, comprenden o conforman lo que son los números enteros. Ahora, de los números enteros y los fraccionarios, tenemos a los racionales. Y los racionales junto con los irracionales van a conformar lo que es el conjunto de números reales. Los números reales van a cumplir propiedades comprendidas en 3 categorías: propiedades algebraicas, propiedades de orden y de completitud. Las propiedades algebraicas establecen que los números reales pueden ser sumados, restados, multiplicados y divididos, excepto por 0, obteniéndose así otro número real. En resumen y a manera de mejor comprensión, entonces los números reales van a ser cualquier número que pueda ser trazado en una recta numérica, cualquiera. E incluso los números con raíces cuadradas también pueden ser trazados en una recta numérica. Los números racionales son cualquier número o van a ser cualquier número que se pueden escribir como fracción, incluyendo decimales que se repiten, que estamos hablando de cantidades periódicas. Entonces, los números racionales son cualquier número que puede escribirse como fracción, incluyendo decimales que se repiten. ¿Sí? Tenemos ahí el ejemplo. Racionales como fracción 2/3 y como decimal tenemos 0.45678. Y se puede seguir, los decimales pueden seguir hacia la izquierda alargándose. Perdón, hacia la derecha. Entonces, los racionales tenemos, repito, cualquier número que puede escribirse como fracción, incluyendo decimales, ya sea que se repitan o que no se repitan. Los números irracionales son aquellos que no son racionales, y estos se obtienen cuando se escribe con
Cuando se escribe como un decimal, estas cifras no terminan ni repiten los racionales. Ejemplo, tenemos ahí el valor de pi. El valor de pi es 3.1459 y sigue la cantidad. No es 16, es 3.14, 15, no sé qué. Sigue, es 15.9 me parece. No es que se cierre 3.1416. Se maneja como 3.1416 porque se redondea. Pero, sin embargo, la cantidad o el valor de pi también es infinito, ¿sí? En los decimales. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de números y de resultados de raíces cuadradas en números primos, estamos hablando de irracionales. Los enteros son todos los números positivos o negativos. Aquí tenemos un ejemplo, -4 y tenemos el 13. Son enteros, positivos y negativos. Los números naturales son aquellos números contables o los que podemos contar con los dedos, 1, 2, 3, 4. Entonces creo que ya quedó un poco más entendido. O no sé cómo lo vean ustedes. ¿Cómo lo ves, compañera? Ok. Ahora vamos a ver la representación de los números en la recta numérica. Vamos a compartir otra imagen. ¿Ya pasaste esta? Bueno, tenemos que la recta numérica es una simple representación del ordenamiento de los números reales. ¿Se acuerdan que hace rato yo decía que en la recta numérica podemos expresar todo tipo de números, los reales, y tenemos que en los reales ya vimos están los irracionales, los racionales, los enteros, los naturales. Entonces, usualmente en la recta numérica se marca un 0 que va en medio. Tenemos los enteros negativos hacia la izquierda, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Y tenemos los enteros positivos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto es, recuerden, infinito. Ahora, ¿se acuerdan? Aquí no lo sé, pero en cualquier recta tenemos una flecha que sigue hacia la derecha y otra flecha que indica hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que los números continúan. Tanto en enteros positivos como en enteros negativos, los números van a seguir continuando porque recuerden, los números son infinitos. Entonces las flechas indican que se mantiene avanzando en ambas direcciones. Cuando se comparan números, el orden en el cual están colocados en la recta numérica va a determinar si un número es mayor o menor que otro. Un ejemplo, los números se vuelven más pequeños hacia la izquierda y más grandes hacia la derecha. Como dato, tengan presente que los números, mientras más lejanos estén del cero, menor va a ser su valor cuando estamos hablando de números enteros hacia la izquierda, es decir, de números negativos. Dentro de estos números, ¿se acuerdan que también hace rato yo decía que dentro de un número vamos a encontrar otra cantidad finita de números? Y tenemos del 0 al 1 positivo, tenemos que punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y dentro de ese punto 1 podemos tener punto 01, punto 02 y de ese podemos tener punto 001, punto 002. Y lo mismo cuando avanza, lo mismo pasa del lado izquierdo en los enteros negativos.
O bien, si habláramos de la flecha, no sé, más como si la agrandáramos, ya tendríamos 300, 400 del lado derecho, del lado izquierdo tendríamos menos 500, menos 600, menos 700. Por eso es que la flecha siempre va a indicar que sigue avanzando y siempre la cantidad indicada en una recta va a ser infinita. Bueno, con esta ubicación vamos a tocar igual un tema dentro de, bueno, que se encuentra contemplado dentro del temario. Y de forma rápida vamos a tratar sobre la lectura de cantidades. ¿Sabe ya leer cantidades grandes, compañera? Ok. Bueno, entonces a forma de repaso, tenemos que para leer un número grande, primero vamos a colocar un espacio cada 3 cifras. Voy a compartir otra imagen. Esto nos va a facilitar, ya no va a ser la lectura común de cantidades de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, después unidades de millón, decenas de millón. Entonces, para hacerlo igual más práctico y como estamos ya hablando de cantidades grandes, hay unas reglas o unos pasos a seguir. Esta sería una imagen que nos sirva de guía. Y tenemos que para leer un número grande primero debemos colocar un espacio cada 3 cifras, empezando desde la derecha. Por ejemplo, tenemos este número, podemos ponerlo todo junto. 5, 2, 3, 2, 2, 6. Pero dice, vamos a hacer un espacio cada 3 cifras, empezando desde la derecha. Vamos a colocar espacios cada 3 cifras. Por eso ahí ya se ve el espacio en esa parte donde indica 1000. Después se van a ir armando grupos de 6 cifras. Una vez que ya pusimos el espacio cada 3 cifras, vamos a armar grupos de cada 6 cifras, como ahí en la imagen nos los indica. Ya son 6 cifras separados por flechas. ¿Sí? Ahora bien, después vamos a colocar la palabra 1000 en el hueco que ha quedado en el centro de cada grupo. Ahí ya tenemos 2 grupos en la cantidad de arriba. Tenemos ya 2 grupos separados por 6 cifras cada uno, pero dentro de ese grupo ya vimos el espacio donde nos indican los miles. Ahora bien, ya tenemos esos 2 grupos separados de 6 cifras cada uno, con un espacio al terminar las primeras 3 cifras. Entonces, dentro del espacio en medio de las 6 cifras vamos a poner siempre 1000, 1000, 1000. Y ahora, terminando el agrupamiento de cifras de cada 6 números, el primero va a ser millones, en el segundo va a ser billones y puede seguir así trillones, cuatrillones, quintillones. Eso nos va a facilitar muchísimo la lectura. Porque vamos a leer esto rápido. Dice 521.158.523.226. La de abajo, 719.311 billones 411.898 millones 719.311. Entonces, digamos, consejo o estos pasos nos va a facilitar muchísimo la lectura de cantidades, pues, grandes. Entonces, si gustan,
anotar esto de todas maneras. Se va a subir este video para que lo pueda checar con más calma o si no les quedó claro en una repetición. Esto es lo que, y así podemos leer cantidades mucho más grandes. Voy a compartir otra imagen. Lo mismo y ya vemos que los agrupamientos de cada 6 cifras, indicados aquí con diferente color, en el primer grupo millones, en el segundo grupo billones, en el tercer grupo trillones, en el cuarto grupo cuatrillones, y así podemos ir, no importa la cantidad, no importa el tamaño de la cifra. Es una forma pues rápida y sencilla de agrupar los números y de dar lectura rápida a dichas cantidades pues grandes. Creo que quedó muy entendido, ¿no? Tú me dices si gustas copiar esto o seguimos. Ok. Si nos llegara a sacar la plataforma de la reunión, voy a subir al grupo inmediatamente otro link de acceso para que puedas acceder de nueva cuenta y podamos continuar con la clase, por favor. Ok, voy a pausar la grabación y enseguida voy a mandar otro link de acceso para que no nos saque a la mitad. Entonces, ya que hicimos una pausa, ahorita vuelvo a reenviar de manera inmediata el link de acceso para continuar. Ok.